a todos. Hoy vamos a continuar con un seminario de cuidados paliativos. En este seminario de cuidados paliativos tenemos como invitada a Toñi Cobos, que es enfermera del Hospital Puerta del Mar, enfermera asistencial durante mucho tiempo en cuidados paliativos y que actualmente se dedica a la gestión de cuidados paliativos. Además, la precursora en relación con los cuidados paliativos de la práctica avanzada de enfermería en cuidados paliativos. Entonces, bueno, nos vamos a poder aprender mejor que de ella. Hola, Toñi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Encantada de compartir con vosotros este ratito. Muchas gracias a ti por ayudarnos. Bueno, en la actualidad pues tenemos una población bastante envejecida y que va a envejecer más por nuestros adelantos propios en la medicina, ¿vale? Pero ese envejecimiento también conlleva que tenemos enfermedades propias de la vejez, enfermedades propias degenerativas y también en la situación que nos encontramos en nuestro mundo realmente, aunque intentamos cuidarlo, también hay muchas enfermedades que vienen sobrevenidas de la situación ambiental, tipo cánceres y eso. Entonces ahí, tanto en las degenerativas como estas enfermedades que hemos estado hablando, el cuidado paliativo es fundamental, ¿no, Toñi? Hablamos de esto, ¿te parece? Sí, sí, así es, efectivamente. Mm, Estamos viviendo en estas últimas décadas, hemos asistido a un desarrollo tecnológico que ha hecho bueno, que enfermedades que antes eran evidentemente mortales, pues con el avance tecnológico, tanto a nivel científico-técnico como los nuevos tratamientos, las nuevas terapias, las inmunoterapias que han aparecido, han hecho que enfermedades como el cáncer, que en este caso es el área en el que yo sí que desarrollo mi actividad, han hecho bueno, que antes eran eminentemente mortales, ahora se conviertan en enfermedades crónicas. En este sentido, bueno, pues esa cronicidad y esa complejidad pues ha hecho que cobre especial importancia en este área importante de los cuidados paliativos. Ujú. Pues voy a empezar a preguntarte porque es una cosa que mis alumnos me lo preguntan mucho y te lo voy a preguntar tal como me viene, ¿vale? ¿Estamos hablando de cuidados para la muerte? Yo siempre digo que, o sea, que cuidados paliativos no es sinónimo de muerte. Los cuidados paliativos es sinónimo de afrontamiento, de acompañamiento, de ayuda, de alivio del sufrimiento, de seguridad al paciente. Ya la Organización Mundial de la Salud definía, ¿no?, esos cuidados paliativos como los cuidados que se le dan a un paciente, ¿no?, cuya enfermedad, bueno, no responde a un tratamiento curativo. Nosotros en nuestra área, hace relativamente poco tiempo, el paciente oncológico, cuando terminaba ese tratamiento curativo que ya no tenía, bueno, que ya no tenía respuesta a nivel de la enfermedad, pues se derivaba a la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Y desde hace un tiempo para acá, desarrollamos lo que se llama una atención compartida con los cuidados paliativos. Es decir, el cuidado paliativo tiene que formar parte ya de la atención al paciente con una enfermedad crónica avanzada. Ujú. No es sinónimo de muerte. Vale, entonces, por lo que me estás contando, no es lo mismo tratamiento paliativo que cuidados paliativos, ¿no? En general, cuando hablamos de cuidados paliativos, también hablamos de tratamiento sintomatológico o de tratamiento, digamos, paliativo. O sea, que hablar de cuidados paliativos y tratamiento paliativo, en realidad se trata simplemente pues, de eso, de facilitar, ¿no?, de aliviar y de tratar al paciente, pues, y de mitigar los síntomas y los efectos secundarios de una enfermedad avanzada, de una enfermedad progresiva. O sea, realmente hablar de tratamiento paliativo y de cuidados paliativos, el objetivo es el mismo. Es pues, aliviar el sufrimiento y mejorar el bienestar del paciente con una enfermedad avanzada. Pero podemos darle un tratamiento paliativo a alguien que no tenga una enfermedad mortal o en proceso de avance hacia la muerte, ¿no? Tipos tratamientos paliativos del dolor, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, el tratamiento paliativo es aliviar el sufrimiento y los síntomas que aparecen
a lo largo de una enfermedad avanzada, que pueden ser pues, síntomas refractarios a la propia enfermedad, el dolor, bueno, y otros síntomas. Ajá. Aunque realmente casi más contestada la pregunta, pero para que lo entienda quien nos está escuchando, ¿vale? Y sea mucho más claro, ¿cuál es el objetivo de los cuidados paliativos como tal? Pues el objetivo fundamental del cuidado paliativo, y lo que te comento, es el de aliviar el sufrimiento, el mejorar la calidad de vida y el confort del paciente. Ujú. Ese es el objetivo fundamental. ¿Cómo conseguimos este objetivo? Pues a través de proporcionar información al paciente sobre su enfermedad, acompañar al paciente desde el inicio del diagnóstico de la enfermedad y durante todas las etapas. En el proceso de la enfermedad avanzada, el paciente pasa por diferentes etapas que vienen a ser lo mismo que las etapas que se pasan en un proceso de duelo. Cuando te diagnostican una enfermedad que con un pronóstico pues de enfermedad progresiva a corto o medio plazo, con un final, pues, pues te enfrentas, ¿no?, como a un shock así, ¿no?, donde toda tu mundo, digamos, pues de repente cambia, tu perspectiva de la vida cambia y bueno, ese acompañamiento durante ese momento de los profesionales que nos dedicamos a eso, ¿no?, el acompañar al paciente, el proporcionar la información, el que entienda la información, todo eso le va a ayudar a mitigar ese miedo, esa incertidumbre, a todos esos miedos y le va a ayudar, bueno, a entender la enfermedad, qué es lo que se va a encontrar y durante esa etapa de diagnóstico y durante todas las demás etapas, como la etapa, luego viene una etapa pues, de negación, ¿no? A mí esto no me pasa, esto no me está pasando a mí, esto no me puede pasar a mí. En esa etapa de negación también jugamos un papel muy importante. En la siguiente etapa de la ira, ¿no?, te enfadas con todo el mundo, con tu entorno, con tu familia, porque cuando enferma un paciente no solo enferma al paciente y todo su entorno familiar. El objetivo y nuestro papel importante es abordar esas necesidades tanto del paciente como de la familia, en todas esas etapas. Luego viene la etapa de la negociación. Voy a hacer todo lo posible, pues sentirme bien, por estar bien. Pues así, durante todas esas etapas, jugamos en cada una de ellas un papel fundamental. Sobre todo, proporcionando información, acompañando al paciente. Además de tratar los síntomas físicos, también tenemos que tener en cuenta esa perspectiva integral del paciente a nivel social, a nivel psicológico, a nivel espiritual. En todas esas etapas, pues, el papel tanto de la enfermera como de todo el equipo pues, juega un papel muy importante. Sí, la verdad es que el binomio, como yo le llamo, familia-paciente es fundamental, ¿no? Primero, nuestros pacientes no son enfermedades, ¿no? Como tú sabes, como tú seguro que sabes perfectamente y lo hemos hablado en otras ocasiones. Y esta situación de cuidados paliativos es un binomio. Lo que le pasa al paciente es la enfermedad, pero su familia y su entorno lo viven también con él. Enferman igual que él, tienen, bueno, pues esa misma necesidad, esa misma incertidumbre, ese mismo miedo, eh, lo tiene el paciente y lo tiene la familia. Y sobre todo un papel muy importante el que juega el cuidador principal de ese paciente. Bueno, Toñi, quiero centrar un poco todavía esto en el tema de la gestión, ¿vale? Aunque hablaremos de estos temas porque creo que son los más importantes, ¿no? Pero hay que desarrollarlo de esta forma, creo yo. Y además me quiero aprovechar de ti porque tú eres una de las pioneras en la enfermería de práctica avanzada en cuidados paliativos. Entonces, quiero que me digas qué es la enfermería de práctica avanzada en estos cuidados. Porque, bueno, los cuidados los hacemos todos los enfermeros, pero estamos hablando de práctica avanzada. ¿Me podrías explicar un poco de qué va? Pues mira, sí, precisamente cuando hablamos antes de esa cronicidad, ¿no?, que la población, bueno, pues el desarrollo tecnológico ha hecho que aumente esa cronicidad en la población, aumenta la cronicidad y la complejidad también de las patologías. Entonces, esa complejidad pues, ha hecho, ¿no?, que las organizaciones pues, tengan que crear de alguna forma figuras que den respuesta a esas nuevas necesidades de la población, a ese aumento de la complejidad de las intervenciones. Y en este sentido, pues nace la figura de la enfermera de práctica avanzada, que si bien es un modelo que ya se desarrolló
bueno, en Estados Unidos, en Canadá, son figuras que llevan 20 años de desarrollo. En España es una figura relativamente nueva. Se basa en el modelo de gestión de casos, que también es una figura que lleva varios años ya desarrollándose. Y las competencias prácticamente, bueno, pues son las mismas y se basan en esa figura de enfermera gestora de casos. La función fundamental y el objetivo fundamental de la enfermera de práctica avanzada es el de también acompañar al paciente y en este caso al paciente oncológico. Sería la figura que nosotros hemos implantado y hemos desarrollado en el Hospital Puerta del Mar, es la enfermera de práctica avanzada en el paciente oncológico complejo. Entonces, su objetivo fundamental es el de guiar al paciente durante todo ese proceso complejo en el que intervienen múltiples proveedores de salud, múltiples especialidades, tiene multitud de pruebas diagnósticas, o de alguna forma orientar y guiar al paciente y a la familia durante todo ese proceso. Las características que tiene esta enfermera, pues además de la expertise clínica, porque suelen ser enfermeras que llevan un desarrollo de competencias, de habilidades, de conocimiento durante muchos años, pues además se le une otro tipo de competencia, como es la autonomía en la toma de decisiones, la ayuda en esa toma de decisiones, esas habilidades que hemos dicho tan necesarias, habilidades de comunicación, de habilidades en el afrontamiento de la enfermedad, conocimientos del duelo, pues toda, además de esa expertise clínica, pues debe de tener esas competencias y ese conocimiento y esas habilidades. Desarrolla además otros perfiles. Hemos dicho que no se trata de una enfermera, sino se trata de una enfermera con una alta competencia de cuidado. Entonces, además de ese perfil clínico, desarrolla otro tipo de perfil, como el perfil docente, el perfil de investigador, el perfil consultor, también actúa como consultora de otros profesionales, enfermeros también, que en este caso, bueno, pues tengan otro tipo de pacientes también con enfermedad crónica avanzada. Pues todas esas características son las que reúnen, ¿no? En nuestro caso, nuestra enfermera de práctica avanzada, en este caso en el cuidado del paciente oncológico complejo. No existe, digamos, un desarrollo competencial, ¿vale?, para la enfermera en cuidados paliativos. Ni una acreditación profesional tampoco. Entonces, el nivel de capacitación y de adquisición de conocimiento lo tenemos desde la base, desde el primer nivel, que es el que vosotros desarrolláis durante la carrera de grado, durante vuestra formación de grado, y un segundo nivel, digamos, de expertez, pues con otra formación de posgrado, con un máster, con un experto en cuidados paliativos, pero no existe ninguna acreditación de competencias profesionales como tal para que te acredite como enfermera de cuidados paliativos todavía. Ajá. La que existe, digamos, es la enfermera de práctica avanzada en el cuidado del paciente oncológico complejo. Ese sí que está desarrollada y es la que nosotros llevamos ya pues casi 7 años con ella, o 5 años por ahí, de 5 o 7 años con ella ya implantada. Y su función va desde la captación del paciente, en este caso desde el inicio del diagnóstico, durante la fase terapéutica, porque como hemos dicho, incluso ese seguimiento compartido en cuidados paliativos, el paciente también puede tener su tratamiento de quimioterapia o de radioterapia concomitante, ¿sabes? Y luego también su seguimiento por parte de la unidad de cuidados paliativos. Pues la enfermera actúa durante toda esa etapa, tanto en la fase de diagnóstico, en la fase terapéutica, hasta la fase de reinserción, recuperación, en caso de que la haya, o en el caso de que tenga que pasar a otro nivel asistencial, como en este caso los cuidados paliativos, pues acompañarlo en ese también tránsito, digamos, ¿no? Que el paciente no lo viva como con esa sensación de abandono, digamos, como de que ya no hay nada que hacer conmigo, ¿no? Y vivir como esa sensación de desahucio, ¿no? Ya me termino ya aquí porque ya me han desahuciado y en la cárcel, sino que ese seguimiento compartido hace que el paciente no lo viva tan bruscamente, ¿sabes? Ese paso a la unidad de cuidados paliativos. Bueno, Tony, has estado hablando de equipos multidisciplinares o interdisciplinares. ¿Quiénes forman parte de estos equipos en cuidados paliativos? Pues la unidad de cuidados paliativos, como hemos dicho, está formado por un equipo multidisciplinar en el que intervienen tanto enfermeros, facultativos, especialistas,
que son internistas paliativistas, especialistas en cuidados paliativos, psicólogos, terapeutas, asistentes sociales, pues todo ese equipo pues forma parte, ¿no?, de la atención al paciente en cuidados paliativos, tanto a nivel hospitalario como a nivel también de soporte, ¿no? Hay un equipo de soporte de cuidados paliativos a nivel domiciliario, que uno de los objetivos, ¿no?, de los cuidados paliativos es que el paciente, bueno, digamos que es mejorar su calidad de vida durante el proceso de enfermedad avanzada y ayudarlo en la muerte cuando ya, bueno, la enfermedad ya no tiene, acompañarlo en ese proceso de una forma digna, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues hay muchos pacientes que ellos pues prefieren que ese proceso de final de la vida, de últimos días, pues tengan un entorno lo más confortable posible y para ello es su domicilio. Entonces, para eso pues, se desarrolla el equipo, ¿no? El soporte de cuidados paliativos domiciliarios, ¿no? Tanto al principio, digamos, del seguimiento como ya en los últimos, durante el momento final, ¿no? En los últimos días de la vida que le llamamos nosotros, ¿no? Ajá. ¿Y de qué recursos disponéis? Supongo que pocos, como todos, pero bueno. Bueno, recursos tenemos a nivel de recursos humanos. Te he dicho, el equipo está formado y es así. Nosotros en el hospital disponemos de un equipo de paliativistas, el equipo de enfermería, lógicamente, con su auxiliar de enfermería, enfermero, y luego tienen un equipo de atención psicosocial, que es un proyecto de voluntariado con la Cruz Roja. Junto con la Caixa se firmó un convenio bueno, y forma parte del equipo de paliativos del hospital, ¿no? Ese equipo de atención psicosocial que está formado por psicólogos y asistentes sociales. O sea, ellos valoran al paciente también pues con el apoyo psicológico que precisan, valorando esas necesidades, acompañando al paciente, detectando pues situaciones a lo mejor de duelo patológico o del no afrontamiento de la enfermedad, la conspiración del silencio. O sea que ese equipo de atención psicosocial funciona mucho y muy bien y muy en equipo, ¿sabes? Y Toñi, ¿cuáles son las competencias propias dentro del equipo multidisciplinar de la enfermería en los cuidados paliativos, en este equipo multidisciplinar o interdisciplinar? Como te he dicho anteriormente, actualmente no existe ninguna formación específica que desarrolle un perfil competencial, digamos, estructurado, ¿no? Sí que lo existe en otras figuras, como en figuras de la enfermedad de práctica avanzada, ¿no? Pero las competencias, las habilidades, bueno, pues sería un conjunto de eso, de habilidades, de conocimiento, ¿no?, que tiene que tener esa enfermera pues, para desarrollar el trabajo dentro del campo de los cuidados paliativos. ¿Y qué competencias? Pues sobre todo el conocimiento, ¿no?, de qué son los cuidados paliativos, cuáles son los síntomas que tiene, qué niveles asistenciales intervienen, qué recursos son los necesarios, sobre todo habilidades de comunicación, tanto de comunicación verbal como de comunicación no verbal, porque es muy importante pues saber comunicar las malas noticias, ¿no? Esa formación, y existe formación específica en eso, en comunicación de malas noticias, en adquirir esas habilidades, ¿no? Bueno, pues la de escucha activa, de comunicación no verbal, pues de técnicas de afrontamiento, pues todas esas habilidades deben de estar presentes en ese tipo de enfermeras, ¿no?, que desarrollen su práctica asistencial en la unidad de cuidados paliativos. Otra competencia es el manejo de los síntomas, ¿no?, el conocer qué síntomas son los que se van a presentar, el anteponerse, ¿no?, el valorar a esos síntomas, el predecir esos síntomas, el evaluar esos síntomas, el saber también recoger, ¿no?, y registrar esos síntomas para después evaluar si el tratamiento que lleva a cabo es efectivo o no es efectivo. Como hemos dicho, pues formación también en el duelo, detección de duelo, bueno, conocer cuáles son las fases del duelo, detección del duelo patológico, al menos detectar una conspiración del silencio, otras técnicas, otras habilidades como trabajo en equipo, también pues, competencias específicas en docencia, en investigación y bueno, un perfil, digamos, también
pues de una enfermera con un nivel de conocimiento también de experto y sobre todo que trabaje siempre basada en la evidencia científica, con práctica avanzada, ¿sabes? Ujú. Vale, mira, antes de hacerte una pregunta relacionada con la comunicación o información, me gustaría preguntarte cuál es el primer contacto que tiene la enfermería, ¿vale? Específicamente la enfermería, cuando llegamos a conocer a estos pacientes, a su familia, ¿cuándo es el momento? ¿Se realiza en el mismo momento que, por ejemplo, si es un proceso canceroso o un proceso de enfermedad degenerativa terminal en el momento que se le da la noticia? Después, ¿en qué momento actuamos los enfermeros como tal? Yo te voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, ¿no? Del manejo del paciente oncológico con enfermedad crónica avanzada. En Ujú. ese caso, en nuestro caso, el primer contacto que tiene la enfermera con el paciente puede ser por diferentes vías de entrada. Puede ser bien porque el paciente se le diagnostique, ¿no?, de una enfermedad ya, en este caso oncológica, en un estadio ya avanzado. El primer contacto sería en el momento que el paciente acude, ¿no?, al hospital de día. En ese caso sería el primer contacto que tiene con la enfermera, en este caso de práctica avanzada, ¿no?, que es la que, digamos, es la puerta de entrada al área asistencial. O bien el contacto que tengan aquellas enfermeras, ¿no?, que desempeñen su actividad asistencial en el área de hospitalización. Una enfermera a lo mejor que no conoce al paciente, bien porque ha tenido un desarrollo de la enfermedad, digamos, en seguimiento de hospital de día, digamos, pero la enfermedad ha progresado muchísimo o se ha complicado la enfermedad. Entonces, en ese caso requiere ingreso hospitalario y el siguiente contacto, digamos, es con esa enfermera de atención hospitalaria, ¿sabes?, la que se encuentra en el hospital. Esas son las dos vías de entrada, digamos, que tenemos nosotros en el hospital. Y luego está, digamos, el paciente ya en una situación digamos, de cuidados paliativos, pero en domicilio, que sería, supongo, que otra intervención y otro contacto, por otra parte, con otra enfermería, ¿sabes? Ajá. Pero nuestro primer contacto es ese, y en cada uno de ellos, pues la enfermera desempeña, digamos, funciones diferentes, ¿no? Porque, claro, el paciente se encuentra en un nivel diferente, en una progresión de enfermedad diferente. No es lo mismo el afrontamiento que pueda tener al principio de la enfermedad, durante el tratamiento activo de la enfermedad, ¿no?, que en una recaída o en una progresión de la enfermedad, porque lógicamente ya cuando el paciente ingresa por una complicación o una progresión ya va acompañado de malas noticias, ¿no? Ahí quizás el papel es mucho más importante, ¿no?, que también el otro es muy importante, pero quizás aquí sí que es mucho más importante ese acompañamiento y ese ayudar al afrontamiento, ¿sabes? Ajá. Acabas de hablar de información y yo te he dicho que además te iba a preguntar, ¿qué información debemos transmitir a nuestros pacientes? Es que yo creo que es muy importante eso, porque habrá gente que quiera saberlo todo, gente que no quiere saber nada, gente que no quiere que lo sepa su familia. ¿Cómo abordáis eso? Ya sé que eso es muy difícil explicar en 2 minutos ni en Sí. Pues yo siempre digo que un seminario, pero bueno. la información que tenemos que transmitir es la que quiera el paciente en cada momento, la que el paciente necesite en cada momento. Es verdad que comparado con otros países, anglosajones sobre todo, nosotros España suele ser un país en el que, según los estudios, el 50% de los pacientes no quieren conocer cuál es su pronóstico de enfermedad. Esta tendencia está cambiando actualmente. Ahora sí que hay más pacientes que quieren conocer el diagnóstico, el pronóstico y estar, pero durante una época la tendencia era que los pacientes no querían conocer cuál era su enfermedad. Entonces, bueno, en cuanto a lo que me preguntas de qué información, yo creo que la información es la que el paciente requiera y solicite y demande en cada momento. Habrá pacientes que en un primer momento, y además depende también del estado en el que se encuentra el paciente. El paciente tiene que estar en una situación receptiva, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Tú tienes que valorar cuánta información y qué información y cómo vas a dar esa información para que el paciente, o sea eficaz para el paciente, que le sirva al paciente para entender su enfermedad, para afrontar su enfermedad, para conocer cuáles son los síntomas que va a tener.
Entonces hay que elegir el momento adecuado. Hay pacientes que te demandan mucha información y tú ves que la estás entendiendo, y hay pacientes que tú ves que estás proporcionando información y que el paciente es que está a otra cosa, no está receptivo de esa información. En cuanto a la información, hay que tener en cuenta también que no es solo lo que se dice, sino también es cómo se dice. O sea, que la comunicación no verbal también es muy importante a la hora de nuestra atención diaria del paciente, cómo tú miras al paciente, cómo tocas al paciente. Esa comunicación no verbal le va a decir mucho también al paciente, más de lo que quizás pensamos, ¿no?, que estamos transmitiendo. Por tanto, la información que hay que dar pues debe ser la oportuna, la necesaria, y además hay que entender que la información es un derecho del propio paciente. Además está recogido en una ley, que es la Ley de Autonomía del Paciente. Entonces el paciente es propietario, digamos, de su información clínica, de su proceso de enfermedad, y es dueño de su proceso de enfermedad. Y por tanto, si el paciente quiere conocer su enfermedad, tiene derecho a conocer su enfermedad, el pronóstico, su tratamiento, su seguimiento, y no solo es importante que lo conozca, porque es importante que comparta y que conozcamos cuáles son también sus deseos, ¿sabes? Bueno, tener en cuenta sus decisiones, que participe en esa toma de decisiones. En cuanto al tratamiento, ahora hay mucho tratamiento, digamos, de elección, ¿no?, que te dan la libre elección de tratamiento. O sea, dentro de las posibilidades de tratamiento, pues habrá, con tu conocimiento del proceso de enfermedad y con la información adecuada, tú puedes tener la capacidad de decidir qué tipo de tratamiento quieres en un momento o no. Ah, lo que siempre hablamos, la información es fundamental. La información es fundamental y obligatoria, ¿no? Obligatoria en nuestra asistencia a cualquier tipo de paciente, y bueno, en este caso estamos hablando de los pacientes con en cuidados paliativos. Bueno, y es verdad que estos pacientes, yo siempre entiendo que no se tratan como un solo paciente, y lo hemos hablado al principio de la charla, ¿no? Entiendo que el entorno y la familia juegan un papel importante, ¿no? Sí, como hemos dicho, que cuando enferma un paciente no solo enferma el paciente, sino que enferma el paciente y todo su entorno. Por tanto, nuestra intervención, digamos, debe ir encaminada, por supuesto, hacia el paciente, pero teniendo en cuenta también la familia, ¿no?, el papel que juega la familia. Y hemos dicho que en este sentido, uno de los aspectos fundamentales en el cuidado del paciente con una enfermedad avanzada o una enfermedad, digamos, en situación de últimos días, es el papel que juega el cuidador, ¿no? El rol, el papel, ese papel que desempeña el cuidador, también hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta cuáles son esas necesidades que tiene, cuáles esas sobrecargas de trabajo que tiene, cuáles son esas actividades que ha dejado de hacer, si tiene depresión, si tiene ansiedad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de valorar ese entorno del paciente, ¿no? Eso es importante. Es verdad, es que no enferma el paciente, enferma su entorno y su familia. Y claro, en relación con los cuidados de enfermería, ¿podemos llegar a una personalización completa o hablamos de planes de cuidado estandarizados? Yo quiero pensar, y estoy casi seguro que van a ser personalizados, pero quiero que tú nos lo expliques. Sí, yo siempre digo, bueno, que no hay enfermedades, hay enfermos, cada enfermo es único y por tanto, aunque haya enfermos que tengan la misma enfermedad, la enfermedad ni se desarrolla igual en todos los pacientes, ni desarrollan los mismos síntomas en todos los pacientes, ni las mismas complicaciones en todos los pacientes, ni todos los pacientes tienen la misma capacidad, el mismo conocimiento, ni tienen tampoco las mismas habilidades para afrontar una enfermedad. Entonces, por tanto, no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Por tanto, cada enfermo es único y particular y hay que tratarlo como un ser único. Cada vez que nosotros proporcionamos información, aunque proporcionemos la misma información, o sea, nos sale de forma diferente porque la percepción que tenemos nosotros de la persona que está enfrente es diferente. Sabemos el nivel cultural que puede tener es diferente, las capacidades, las habilidades de afrontamiento también, el soporte familiar que tenga. Por tanto, nuestra intervención, nuestro plan de cuidado tiene que ir encaminado a satisfacer las necesidades
específicas y de cada paciente. Habrá pacientes que tengan que dedicarle a lo mejor, pues más, tenga que, o sea, más necesita más recursos, digamos, a nivel sociosanitario, ¿no? Y otros pacientes pues que esos recursos sí que los tenga cubiertos y que a lo mejor pues tenga más descubierto quizás el afrontamiento o el apoyo psicológico. Por tanto, nuestro plan de cuidado tiene que ir más encaminado a satisfacer esas necesidades. Por tanto, nuestra función es valorar cuáles son esas necesidades que tienen esos pacientes, independientemente de que tengan o no la misma enfermedad. Cada uno tendrá unas necesidades particulares. Y que en este sentido quería comentarte que para nosotros en concreto, o sea, en el área de la gestión, digamos, del cuidado, es muy importante la personalización y la humanización, ¿no?, de los cuidados en el paciente paliativo y en el paciente oncológico, ¿no?, con enfermedad avanzada. Y en este sentido, en el hospital pues, se ha desarrollado un plan de humanización desde hace un par de años, pues que contempla, digamos, no solo desde todas estas perspectivas que hemos dicho de asistenciales, ¿no?, como el seguimiento compartido, ¿no?, y que hemos instaurado del tratamiento del paciente oncológico con el paciente paliativo, que ha sido una innovación, la incorporación de la enfermera de práctica avanzada también, ¿no?, en cuidados oncológicos complejos, que también a nivel sanitario pues también ha sido un avance. Además de reuniones multidisciplinares, ¿no?, que para la atención al paciente es muy importante, en la que interviene tanto el paliativista como el oncólogo o como el internista, ¿no?, que aportan, digamos, pues, esa visión más integral del paciente. Todo esto pues, se le suma además que para nosotros es importante ese confort que hablamos antes, ¿no?, y que el entorno del paciente también tiene que acompañar a ese bienestar, ¿no?, a ayudarlo pues, durante todo ese proceso de enfermedad. No suelen ser pacientes que tienen una estancia muy prolongada en el hospital y que hay pacientes que se llevan muchos meses ingresados, ¿no?, mirando una habitación, digamos, pues fría y un poco impersonal. Pues entonces, en el hospital pues quisimos de alguna forma, ¿no?, mejorar toda esa o mejorar la comodidad, digamos, ¿no?, y crear ambientes mucho más amables. Entonces se han desarrollado pues, iniciativas con respecto a eso. Se hizo una remodelación, digamos, de todos los espacios en el área de oncología. Se dotaron de habitaciones individuales, porque también es importante la intimidad, ¿no?, cuidar también la intimidad y sobre todo la intimidad durante la fase, ¿no?, de final de la vida, ¿no?, que facilitar que el paciente pues, vaya acompañado y favorecer ese ambiente de acompañamiento, de recogimiento, ¿no?, de despedida, ¿no?, con su familia. Entonces las habitaciones son todas habitaciones individuales, pues dotadas accesibles también, facilitando la accesibilidad. Los cuartos de baño desaparecieron las barreras arquitectónicas, digamos, las duchas son integradas en el suelo, con lo cual también los sistemas de llamada también se modernizaron, con capacidad para intercomunicarte con el personal que estaba fuera, digamos, en el control. Incluso participaron en el proyecto para que las habitaciones fueran más amables, pues participaron en el proyecto Fotógrafos de Cádiz, que donaron sus fotografías. Entonces todas las habitaciones van decoradas con fotografías de paisajes y agradables, ¿no?, que te hacen mucho más grata la estancia, pues con televisores integrados en la pared también, ¿no?, pues para facilitar esas horas, ¿no?, que llevan ingresados en el hospital. Y bueno, y todo eso hace que parece que no, pero todo eso influye en ese afrontamiento, ¿no?, y esa mejora del confort bueno, del ingreso, digamos, del paciente, ¿no? Ajá. La verdad es que me alegra mucho lo que me estás contando, tanto desde el punto de vista asistencial como de gestión, esa humanización de los cuidados y esa personalización de los cuidados en los pacientes, ¿vale? En nuestros pacientes, ¿vale? Y después de lo que me estás contando, te voy a instar a que me invites a ver la unidad un día, pero bueno, yo sé que me vas a invitar, no tengo que decirlo. Sí, sí, sí. La verdad es que sí que me alegra mucho lo que me estás contando porque es una situación, entiendo,
unos momentos muy difíciles para este tipo de pacientes y que, bueno, que hay veces que no es posible que estén en sus casas y cuando se humaniza de esa forma y se intenta integrar esa calidez en los hospitales, de agradecer, tanto por los que son pacientes como por nosotros los profesionales, vamos. Te quiero preguntar, en relación con las competencias que hemos hablado, que no están bien definidas o sí están definidas, pero no están todavía escritas como tal, eh, ¿dónde está el límite, nuestro límite como enfermeros? Mm, Yo pongo el límite, ¿no?, en el conocimiento. Es decir, yo voy a actuar, ¿no?, hasta donde yo sepa, ¿no? Eso de el saber ser, el saber hacer, ¿no?, y el conocer, algo así, ¿no? Pues igual yo digo que hay que actuar, digamos, hasta la medida en que yo tengo la capacitación, el conocimiento y las habilidades para actuar. En el momento que yo haya alguna situación que yo no conozco, no puedo valorar, no tengo esa capacidad, pues hasta ahí en mi límite y derivo al psicólogo, derivo al paliativista, al asistente social o cualquier otro miembro del equipo. Por eso se trata de un equipo multidisciplinar. Ahí cada uno pues tiene ese área de conocimiento propio. Nosotros tenemos que llegar, digamos, hasta donde yo conozco que puedo aportar al paciente. Hasta ahí es mi límite. Hay que conocer cuáles son nuestras propias limitaciones y nuestras propias competencias. Sí, porque a lo mejor tú dices, yo tengo formación, o sea, yo tengo competencias en el duelo, pero a lo mejor yo no tengo formación específica para afrontar un duelo patológico, por ejemplo. Sí para detectar el duelo patológico, pero meterme yo en afrontar un duelo patológico, pues a lo mejor no es mi función. Pues para eso están los especialistas, los psicólogos en el equipo, que sí que pueden, o la conspiración del silencio, que se da también mucho en este tipo de situaciones, ¿no? Como que todos juegan ahí un papel. El paciente no manifiesta ningún sentimiento por miedo a que sus familiares sufran. Los familiares juegan ahí como si fuera un personaje también, están haciendo un papel de negación, de que aquí todo va bien y aquí no pasa nada porque tampoco quieren que el paciente se entere, que ellos saben qué tal. Entonces, esa situación son situaciones muy complejas, que además son patológicas, que hay que romper en algún momento. Para poder avanzar, porque al fin y al cabo esas situaciones de la conspiración del silencio lo que hace es que el paciente se quede en un estado, digamos, de no afrontamiento. Entonces no puede llegar a avanzar esas etapas que dijimos, ¿no?, de aceptación, y que puede llegar pues, a un momento pues, de situación del final de la vida en el que no como dicen los psicólogos, no cierre su ciclo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en ese aspecto nosotros podemos llegar hasta donde nosotros tengamos capacidad para dar respuesta. La verdad es que sí, que como tú has dicho, es un equipo. Entonces, las capacidades que me faltan a mí las tiene otro compañero y las que no tiene otros compañeros, los mismos las tengo yo. Sí que es verdad, ¿no? O por lo menos es lo que se ve en las plantas de hospitalización y creo que en esta, pues, será más aún. Que la enfermera es la que pasa más tiempo dentro del personal sanitario, ¿vale? Los que más tiempo pasan, supongo, serán sus familiares, pero la enfermera creo que será de las personas del personal sanitario el que más tiempo pase con este tipo de pacientes, ¿no? Eso sin duda es así. Nosotros estamos 24 horas a pie de paciente. Es verdad que trabajamos en turnos, pero solemos tener unos relevos, digamos, en el que nos contamos todo del paciente, desde su estado físico, pues si ha precisado, si tiene el dolor controlado o no lo tiene controlado, si ha presentado más disnea, menos disnea, o si tiene riesgo de úlcera o no, hasta los aspectos más emocionales o psicológicos del paciente, tanto del paciente como de lo que hemos hablado también del cuidador, porque hay veces en el que sí que el paciente lleva muy bien el proceso de su enfermedad, pero sabemos que el cuidador que está acompañando al paciente requiere más atención quizás que el propio paciente. Y está claro que la enfermera es la principal que detecta y que valora esas necesidades del paciente. Es más, nosotros, otra de las innovaciones que tenemos, que hemos desarrollado también durante
Este tiempo es las pequeñas sesiones clínicas que le llamamos briefing, que son sesiones clínicas muy breves que suelen durar entre 10 y 15 minutos, lo que dura un café, en el que de forma conjunta, tanto auxiliares, enfermeros, el médico, en este caso internista, paliativista, el oncólogo, e incluso la celadora, participan, digamos, en las decisiones de, o sea, digamos, en valorar al paciente, ¿no? En contar al paciente cómo ha estado, cómo ha pasado el día, eso todos los días, con lo cual ese seguimiento, ¿no?, del paciente, pues que casi no se pierde ninguna información. Conocemos perfectamente cómo ha evolucionado el paciente en las 24 horas, ¿no? Ajá. Bueno, ya hemos contestado directamente a la siguiente pregunta que te iba a decir, si éramos nosotros los que acompañábamos en muchos momentos a los pacientes en el final, en ese proceso final, ya me lo has contestado que sí, que estamos a pie de cañón, a pie de cama, ¿no? Realmente. Mm. Y, en estos momentos realmente en el que se produce un conjunto de signos y síntomas, ¿vale? Que son propios de la enfermedad, ¿vale? Pero que son signos y síntomas físicos, ¿no? Estertores, dolor, inquietud, pero también vamos a encontrar el dolor psicológico, situaciones de aspecto psicológico que, aunque tenemos nuestro apoyo, supongo, en los psicólogos del equipo, el primer momento hasta que descubrimos eso, somos nosotros, ¿no?, los que tenemos que escuchar o callar, o, ¿no? Explícame un poco cómo abordamos esa situación en los primeros momentos hasta que lo derivamos a alguien del equipo multidisciplinar. Claro, yo pienso, ¿no?, que cuando ya la medicina ha hecho todo lo posible, ¿no?, cuando ya no quedan más recursos, digamos, ¿no?, de curativo, pues ya lo que te queda es cuidar, ayudar, acompañar al paciente, aliviar el sufrimiento, pero no solo el sufrimiento físico, que eso sí que es verdad que, bueno, que los avances, ¿no?, pues permiten, ¿no?, ese alivio del sufrimiento físico, pero también acompaña ese sufrimiento que dices tú, psicológico, ese sufrimiento espiritual. Pero no hay que confundir, digamos, la espiritualidad con la religiosidad. La espiritualidad desde el punto de vista del sentido de la vida, ¿no?, de lo que el paciente que se encuentra en esa situación de últimos días, ¿no? Eh, mm, Todos llegan a esa misma necesidad, ¿no?, de encontrar sentido a su vida. Y en ese sentido nosotros también jugamos un papel muy importante, ¿no?, de acompañar al paciente durante ese proceso, ¿no?, de escucha del paciente, de preguntarle cuáles son sus necesidades, porque es verdad que la espiritualidad también pasa por esa necesidad digamos, de perdonar, ¿no?, y de reconciliarse con su entorno. Y hay veces que eso pasa porque te pida, digamos, el apoyo espiritual de un cura, o que te pida que llames a un familiar que hace muchísimo tiempo que no ves. Esa necesidad de reconciliación y ese sentimiento de paz, y ayudar al paciente a que se despida, y que se despida bien, ¿no?, y muera en paz. Ese papel también lo jugamos nosotros, el saber qué necesita el paciente en cada momento, ¿no?, el acompañar al paciente durante ese sufrimiento físico, pero también espiritual, ¿sabes? Es realmente atar los últimos cabos, ¿no?, de tu vida, ¿no? Lo que dicen los psicólogos es que ellos necesitan cerrar el círculo. Ajá. Entonces, cerrar el círculo pasa por, muchas veces es muy difícil, pero sí que ellos necesitan, ¿no?, el despedirse de sus seres queridos, y el buscar esa reconciliación, ¿no? Ajá. Y ahí jugamos nosotros un papel fundamental a la hora, pues, sobre todo eso de facilitar, ¿no?, ese acompañamiento de su familia, el estar ahí, el escuchar al paciente. Y también una cosa que quería transmitir a los alumnos, ¿no?, sobre todo, que empiezan, que nosotros, que yo creo que muchas cosas de estas a ellos les sonarán muy teóricas, pero que nosotros aprendemos y adquirimos una serie de conocimientos, una serie de conocimientos, digamos, eh, científico-técnico. Pero luego hay otra parte de nosotros, otra experiencia, ¿no?, que es la experiencia humana, nuestra propia experiencia de vida. Entonces, es verdad que el perfil de ellos ahora tan jóvenes,
pues tendrán que entender que no van a afrontar todo esto. O sea, cuando se encuentren con un paciente en este tipo de situación al final de la vida, lógicamente ellos tendrán mucho conocimiento sobre afrontamiento, sobre ayuda, sobre acompañamiento, pero afortunadamente carecerán de una experiencia de vida, una experiencia vital para ellos. Entonces, la persona que tienen que saber, que la persona que no ha vivido por eso, que no ha pasado por eso, puede llegar a entender, no empatizar, pero sí podrá llegar a entender quizás, ¿no? No se van a poder poner en la piel de la otra persona, puesto que ellos jamás, o algunos, no habrán pasado por esa experiencia de vida. Entonces es importante que conozcan también que estas habilidades y estos conocimientos se adquieren con la experiencia profesional, pero también con una experiencia de vida. Claro, la madurez La y madurez. la madurez y el tiempo de vida, como te has dicho, te da muchos conocimientos, no solo en estos aspectos, en muchos, pero en estos fundamentalmente. Eh, y yo con lo que hemos estado hablando hasta ahora, que ya estamos casi terminando, pero sé que desde el punto de vista de vuestra unidad y desde el punto de vista de enfermería, nosotros intentamos evitar el aislamiento del paciente paliativo, ¿no? Pero ¿existe en algún momento, lo has observado tú, cómo habéis intentado gestionarlo si lo has llegado a observar? ¿El aislamiento te refiere a la situación de abandono? En que se encuentra solo en esa situación que tiene que afrontar, porque realmente, como tú dijiste antes, hay un momento en que tú valoras tu vida y eso es una cosa muy personal, ¿no? Pero puede llegar eso a producirte un aislamiento de tu entorno, de la gente que te está intentando ayudar, no solo de los familiares, sino ¿se produce en algún momento ese tipo de aislamiento? Hay pacientes que, digamos, solventan esas diferentes etapas desde una perspectiva mucho más personal, o sea, pues afrontando, ¿no? y solventando cada situación y cada problema. Y depende del paciente, hay otros pacientes que delegan mucho, digamos, en el familiar. De hecho, bueno, también son esos familiares, digamos, ese cansancio, ¿no?, del rol del cuidador, en el que el paciente vuelca, digamos, toda esa responsabilidad. No, no, yo lo que digamos, no, no, yo lo que haga mi mujer, no, lo que ella diga, ¿no? Usted díselo a... Entonces, claro, hay algunos pacientes que sí se aíslan, pero desde un punto de vista de afrontar el proceso de enfermedad desde un área mucho más íntima, ¿no? Y otros que suele ser otro perfil, digamos, de edad y otro perfil de paciente que sí que delegan mucho más esa responsabilidad y esa carga emocional al cuidador primero principal, ¿sabes? Ajá, realmente depende del tipo de paciente y supongo que también, como hemos hablado antes, de la vivencia propia del paciente. Bueno, ya que estamos así, me estás contando estas cosas, ¿me puedes contar alguna vivencia que te haya marcado como enfermera y que, bueno, que quieras compartir con nosotros? Claro, si no hay ninguna o no quieres compartir ninguna, pues por supuesto seguimos a la siguiente pregunta. Quizás sea por todo proceso, ¿no?, de situación de últimos días, de paciente en situación en fase terminal, digamos, te llega, te marca, porque cada paciente lo vive de una forma, cada familia lo vive el duelo de una forma diferente y cada paciente lo percibe de una forma diferente, pero que sí que es verdad, ¿no?, que en nuestra unidad, ¿no?, especialmente, bueno, pues te marca, ¿no?, aquellos pacientes relativamente jóvenes que tienen que afrontar, ¿no?, esa situación, tanto del paciente como de la familia. Eso quizás es lo que más te marca. Y en concreto, pues sobre todo, es especialmente difícil en la mujer que tiene un perfil que suelen ser mujeres jóvenes y con niños pequeños. Entonces, en ese tipo de situaciones es realmente difícil por parte de todo el equipo el ayudar a la paciente a cerrar el círculo, a, a hacerle entender que haya llegado, ¿no?, el momento quizás en el que le pueden ayudar a aliviar los síntomas, en el que le pueden ayudar a morir dignamente,
se resisten muchísimo hasta el final. Entonces, eso quizás es lo que más te marca, porque le aferran mucho, ¿no? El hecho de tener niños pequeños y el no querer despedirse. Entonces, eso son quizás las vivencias, ¿no?, que más te pueden llegar. El hecho de que esos niños también pues acompañen, ¿no?, a la madre en ese, bueno, en los últimos momentos, no quizás en el último momento, pero sí que suban, ¿no?, a la unidad, a despedirse. Eso sí que es lo más difícil, quizás, que nos afrontamos. Eso supongo que luego es difícil no llevártelo a casa, ¿no? Sí, porque también tienes que entender que nosotros, bueno, que nosotros tratamos, digamos, el paciente paliativo y oncológico complejo adulto, ¿sabes? Nosotros, ya la unidad de, digamos, cuidados paliativos, pediátrica, y eso es otro mundo, que supongo que será muchísimo más complejo, pero que nosotros no tenemos, aunque no desarrollamos allí en la unidad. Bueno, Toñi, mira, ya estamos terminando la entrevista y hemos hablado en parte de formación, pero para aquellos que se quieran dedicar a trabajar en cuidados paliativos, ya sea en las unidades hospitalarias, en las unidades de fuera de hospital, ¿cómo deben de formarse? Pues como hemos dicho anteriormente, no hay ninguna formación, digamos, reglada para adquirir esas competencias, esas habilidades, ¿no?, ese conocimiento. Eh, Contamos con la formación posgrado, que sí que te puede ayudar, digamos, a adquirir ese conocimiento y esa habilidad. No te piden, para formar parte de un equipo de atención, de soporte domiciliario o atención hospitalaria para el cuidado paliativo, no te piden una acreditación profesional, de competencias profesionales, me refiero. Pero si tu interés va encaminado hacia el tratamiento de este tipo de pacientes, pues sí que te puedes formar, pues, a través de expertos, a través de máster, incluso, bueno, pues con la acreditación profesional que más puede parecerse, que sí que es con la atención a la enfermera de práctica avanzada, ¿no?, en el paciente oncológico complejo. Bueno, y a través de esa formación posgrado, de momento es la única formación que contamos, bueno, para adquirir toda esa habilidad y esos conocimientos. Ajá, vale. Bueno, el que quiera encaminarse ya sabe por dónde ir, más o menos. Bueno, ya la última pregunta, en la situación en la que estamos, sabes de qué te voy a hablar, te voy a hablar del COVID. ¿Cómo habéis llevado vosotros desde la unidad de cuidados paliativos y desde la gestión esta pandemia en relación con esto? Pues la verdad que jamás pensábamos que podíamos hacerle frente a algo así. Yo, desde luego, no me lo imaginaba, ni me imaginaba la capacidad de resiliencia que ha tenido las organizaciones y las instituciones para adaptarse a estas nuevas necesidades. Cómo el hospital se ha transformado, cómo ha generado espacios donde no los había, unidades que eran digamos, de una especialidad se han convertido prácticamente 4 plantas del hospital solo en la atención al paciente COVID positivo. Entonces, es admirable la capacidad de adaptación, de generar recursos, la profesionalidad de los profesionales, nunca mejor dicho, ¿no? La vocación, cómo los internistas, ¿no?, se han volcado en la atención al paciente con COVID. En nuestro caso, además de un plan de contingencia que tuvimos que hacer, porque había que modificar también todos los circuitos asistenciales, porque nuestro paciente en concreto, y te hablo del paciente oncológico, no pudo ser como otro tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes que podían ser con cirugía, digamos, que se ponía a posponer, que no eran cirugía urgente, sino que nuestros pacientes han necesitado tratamiento durante la pandemia, durante toda la pandemia. Entonces hemos tenido que reorganizar los espacios, tenemos que desarrollar planes de contingencia, establecer circuitos asistenciales y, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos a esta nueva situación. Tanto en la unidad de día, de hospital de día, que acudían diariamente, pues 40 pacientes, hasta los 100 pacientes que acudían a radioterapia para tratarse, ¿no?, en cada uno de los aceleradores.
Entonces, bueno, pues pasando bueno, por las plantas de hospitalización, que hemos seguido atendiendo y hospitalizando al paciente que se le complicaba la patología. En este sentido, pues sobre todo, como en todo, creo que como general, como norma general, lo que se ha pretendido es minimizar, digamos, el tránsito de familiares y de personas y minimizar el riesgo de contagio. Entonces, en cuanto a la hospitalería, solo se permitía, digamos, el acompañamiento al paciente más frágil o con alta dependencia de cuidados. El resto de los pacientes en hospitalería, me refiero, pues que precisaban, que podían entrar solos, entraban solos. En radioterapia pues, se ampliaron, digamos, los horarios de tratamiento pues, para evitar que se acumulara, digamos, el trasiego de pacientes en las salas de espera. Y en hospitalización siempre se ha permitido, por las características del paciente, por la fragilidad y por la vulnerabilidad, siempre se ha permitido que fueran acompañados, tanto el paciente oncológico como el paciente hematológico, siempre, porque precisamente el que requiere hospitalización ya se encontraba en una situación, digamos, de vulnerabilidad. Entonces siempre se ha permitido el acompañamiento. El acompañamiento, pero bueno, pues, el uso de solución hidroalcohólica, extremando la vida de higiene, el uso obligatorio de mascarilla, y en fin, y esta situación en la que nos encontramos, seguimos en la misma línea, pero quería resaltar eso, ¿no? La capacidad de adaptación que ha tenido toda la organización y la capacidad de adaptar una enfermedad nueva, una enfermedad desconocida, enfrentarnos al miedo, también nosotros, a la incertidumbre, a trabajar al principio, ¿no? sin apenas recursos materiales y que también supuso también ahí un estrés añadido. Y ahora, bueno, pues ahora muchísimo dentro de lo malo, porque estamos con los peores datos de toda la pandemia en cuanto a nivel de hospitalizaciones, pero sí con mayor conocimiento, mayor control de la enfermedad, de las medidas de prevención, con la vacunación completa de todos los profesionales del centro. Entonces, bueno, pues mucho más recursos materiales. Entonces, pues en ese sentido, hemos tenido suerte. Pues, Toñi, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Y sabes Igualmente. que, vamos, tienes tu casa aquí en Salud cuando quieras. Y bueno, la verdad es que ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, muy interesante la entrevista y tu charla, todo lo que nos has dicho. Y bueno, espero que los que nos escuchen pues sepan apreciar ese trabajo hecho por ti y por todo lo que nos has explicado. Yo espero haberle podido transmitir, además bueno, de lo que he podido aportar, transmitirle también esa ilusión, ¿no? por nuestra profesión y bueno, el camino que aún nos queda por recorrer y que ellos son el futuro de nuestra profesión y que sigan trabajando en ello y que se conviertan en lo que son, ¿no? Y lo que serán grandes profesionales. Pues muchas gracias, Toñi. A vosotros.